nos están visitando. Bueno, pues esta tarde en España vamos a trabajar sobre la micropunción. Pero si bien es cierto, la última vez estuvisteis como muy interesadas en que habláramos un poquito del dermaplaning y en que pues, lo comentáramos así un poquito, ¿vale? Entonces, pues nada, por mí empezamos ahora mismo y vamos a abordar las dos técnicas que son complementarias y muy interesantes a la hora de trabajar ya con pruebas y ya os hablo con conocimiento de causa de las prácticas que yo he podido realizar al respecto. Bueno, pues un poco lo que vamos a ver hoy es, vamos a hablar sobre el dermaroller sobre todo, pero bueno, lo más importante y en lo que me voy a empezar a centrar es en la piel, ¿vale? En la piel, sobre todo la barrera cutánea, que tiene un componente, como bien sabéis, físico, químico e inmunológico. Si se perturba cualquiera de estos componentes tan complejos, el resultado puede presentar un verdadero problema. Entonces, alterar los tres simultáneamente, pues realmente puede tener riesgos muy importantes y adversos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque vamos a hacer una agresión. Con cualquier técnica de micropunción rompemos esa barrera física y creamos unos microcanales que facilitan la infusión de las sustancias, ¿vale? Entonces, esa es la idea, lo que estamos pretendiendo cuando trabajamos con dermaroller, ¿vale? En general, pues vamos a notar que las sustancias que vayamos a poner se van a absorber mucho mejor. ¿Por qué? Porque la piel ya de por sí representa una barrera y se absorben mucho mejor las sustancias que son liposolubles. Las sustancias simultáneas, que son las hidrosolubles y las liposolubles, son las que realmente también tienen una mayor posibilidad de atravesar esa barrera cutánea. Lo que van a hacer es atravesar la capa córnea y van a liberar el principio activo por difusión. Bueno, también podemos facilitar principios que no son activos, que son de origen pigmentario, como ocurre en microblading, como ocurre en la micropigmentación o en el tatu. Bueno, entonces, ¿cómo actúan o cómo interactúan estos componentes químicos en la piel? Influyen en un cambio de señalización. ¿Qué quiere decir esto? Que las reacciones inmunológicas son respuestas a alteraciones porque el organismo percibe unas sustancias extrañas y entonces eso se percibe a través de los sistemas innatos y los adaptativos. El sistema innato es una respuesta rápida y no deja memoria. En cambio, en el adaptativo ya sí se activa la memoria a lo largo del tiempo. Las células que están implicadas en esta respuesta innata que decíamos al principio, que no deja memoria, incluyen los fagocitos, que rodean y destruyen los microorganismos y eliminan esas células muertas. Eosinófilos, que son células que forman parte del sistema inmunitario y que están implicadas en todos los procesos inflamatorios o en alergias. Y que regulan normalmente esas respuestas alérgicas y de hipersensibilidad mediante la neutralización de histaminas, por la histaminasa, enzima histaminasa, ¿vale? Entonces, los mastocitos, que son otros elementos que dan una respuesta a ciertas bacterias y a parásitos, que también contienen histamina, heparina, citoquinas y todos los factores de crecimiento, los queratinocitos que nosotros conocemos también. Bien, en la adaptativa, las que están más involucradas son las células dendríticas, las células de Langerhans y linfocitos B y T. Son de mayor repercusión o mayor calado.
Muy bien, entonces, dicho esto, tenemos una pequeña idea de lo que vamos a hacer cuando hacemos una micropunción. Es que parece, a mí me da la sensación de que las personas no comprenden la incidencia de esas finitas agujas que son tan simples, tan sencillas como, por ejemplo, un dermaroller. No entienden la repercusión y el calado que eso conlleva a nuestro organismo. Eso, un profesional de la talla del equipo de élite de Compositum no puede ignorarlo, o sea, tiene que ser consciente de que en ese finísimo tejido que es la epidermis se producen una serie de cambios importantísimos con el simple hecho, fijaros, con el simple hecho de hacer una micropunción. Todos estos elementos que os he citado se ponen a trabajar alerta, con lo cual imaginaros que también puede resultar podemos encontrarnos cualquier resultado, tanto positivo o negativo, y hay que estar preparados para no sé, para abordar ese tejido con la mayor seguridad. Ahí, repito, tenemos unas estructuras importantísimas de defensa, de protección. En epidermis ya sabéis que están situadas las mayores, las más importantes o las más representativas estructuras de la defensa de nuestra piel, por ende también de nuestro organismo. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver qué es esto del dermaroller. Pues el dermaroller son 480 puntas de titanio que tienen diferentes longitudes, que abren esos microcanales en la epidermis y hacen esto que os estoy diciendo, o sea, hacen una alteración importante dentro de la piel. Entonces, fomentan la estimulación natural del colágeno y la elastina, luego lo veremos, y tienen una gran función en la autorreparación, una gran función. Estas agujas cosméticas, mirad lo que os digo, cosméticas, son solo hasta 0,5 milímetros. Esas son las seguras para infundir ingredientes tópicos, como es en nuestro caso, que apoyen o maximicen esa función celular que a nosotros nos interesa. Agujas cosméticas. Luego podemos encontrar agujas médicas, a quien le competa, que son superiores a 0,5 milímetros. ¿Vale? Bueno, esto también es muy importante porque fijaros que tampoco el grosor de la epidermis es igual en todos los sitios, en todas las zonas. En unas zonas es mucho más denso, en otras zonas es milimétrico. Ahí hay que trabajar con muchísimo cuidado o directamente no trabajar. Muy bien. Entonces, vamos a ver la diferencia que tenemos entre las cremas infundidas. ¿Veis? Esto es el dermaroller, técnica mínimamente invasiva para tratamiento de arrugas, de líneas finas, de estrías, de cicatrices, en manchas y en cicatrices es espectacular, si sabemos hacerlo bien, espectacular. Y nos va a ayudar muchísimo el trabajo domiciliario, como quiero explicaros hoy también. Eso es muy importante para nosotros. El trabajo domiciliario va a ser definitivo para lograr muchísimos más éxitos y a más corto plazo. Para la piel envejecida, para la celulitis, para la reafirmación. O sea, es un elemento que es, igual que el otro día estuvimos viendo las corrientes galvánicas, continuas, que eran tan interesantes, os prometo que también este simple aparatillo va a darnos un juego fundamental. Y sobre todo también vamos a poderlo combinar cuando estemos en un periodo de reposo con las corrientes galvánicas. Metemos el dermaroller en esas épocas. Os quería explicar
y retomando un poco la diferencia entre las cremas infundidas, para procesos de envejecimiento en general, lo que hemos estado viendo, y otras técnicas que también se utilizan. En las cremas, los ingredientes absorbidos son, fijaros lo que os digo, en las cremas, los ingredientes que vamos a hacer penetrar, a infusionar, son en casi todos los casos, o debieran de serlos, o en la mayoría por lo menos, biodegradables. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que se descomponen en elementos químicos naturales por acción de agentes biológicos que provocan nuestro propio organismo, o sea, una simple reacción química, ¿no? Entonces se diluyen, se excretan y ahí, por lo tanto, esos efectos químicos son muy, muy limitados. ¿Veis? Sí nos encontramos que esos principios activos resultan ser, como os estoy explicando, biodegradables, que es lo ideal, lo más importante. Las sustancias que no son biodegradables se pueden acumular y, bueno, pueden o no causar unas respuestas inmunes, porque ya sabéis que eso va a tener un efecto ahí acumulativo y en un momento a lo mejor, pues al principio no, pero puede que sí dé una respuesta importante. Por supuesto, siempre tener en cuenta que las cantidades que administremos son determinantes, ¿vale? Bien. Fijaros que existen muchos mecanismos que facilitan esas reacciones alérgicas y uno de ellos ya sucede desde la misma epidermis a través de esas células del Langerhans que tenemos ahí tan importantes que captan esas sustancias extrañas, lo que denominamos antígenos, y las arrastran a dermis. Es que esas células que están en la epidermis son capaces de atravesar, los que son capaces, lo hacen constantemente, atraviesan y sin pedir permiso y bajan a dermis, y entonces desde allí van arrastrando todo este material hacia los ganglios linfáticos. La migración también depende mucho de las citoquinas epidérmicas, ¿vale? Esas citoquinas son esas pequeñas proteínas que regulan la función de la célula, que la produce sobre otros tipos de celulares o de células. Muy bien, entonces estamos hablando fundamentalmente de esas diferencias de las cremas infundidas y nos encontramos con que son pues un poco conocidos ya, incluso esos problemas que acarrean las técnicas de micropunción, si no se están realizando sobre pieles sanas y bien constituidas. Hablo de epidermis concretamente. Si esa epidermis no está sana, no está bien constituida, vamos a tener sin duda grandes problemas en las técnicas de micropunción. ¿Por qué? Porque se trata de un tejido ajado, un tejido que no tiene ningún soporte y un tejido que de verdad lo que hay que hacer es reforzarlo antes de someterlo a este tipo de técnica. Porque, entre otras cosas, a ver, empleemos el sentido común que yo os pido siempre, tanto que lo hagamos así. Si yo me encuentro con una piel desvitalizada completamente, que no me opone ninguna resistencia a nada, que entra por ahí cualquier cosa, igual las cremas que quiera meter, que todos los patógenos, que todas las bacterias del mundo, en fin, ¿para qué voy a utilizar en ese caso técnicas de micropunción? Fijaros mucho, y lo más importante que es lo que os tenéis que fijar principalmente es en el estado que está esa epidermis, porque eso es definitivo para vuestro trabajo, ¿de acuerdo? Para no causar más males y para poder ayudar realmente. Vamos a elegir para trabajar estas pieles que estén en un buen estado y si no, las vamos a poner en un buen estado antes de hacer las técnicas de micropunción. Si lo que queremos es que se absorba el principio activo que estamos poniendo, si está en ese estado devastado, por ahí entra lo más grande.
Entonces no me hace falta. No me hace falta. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces ahora os diré que mi llamada de atención se centra principalmente en que es muy, muy importante estudiar profundamente ese estado de la epidermis, como os he comentado, y del manto epicutáneo, por estas razones obvias que nosotros conocemos perfectamente, porque nuestra metodología nos ha enseñado la importancia que tienen tanto ese tejido como esa emulsión. Es principal. Entonces, lo primero es buscar la salud antes de ponernos a agredir y a decir, ahora me voy a poner a hacer como las locas, me voy a poner a hacer micropunción, porque como ahora se lleva, o dermaplaning, como ahora se lleva. Vamos a ver sentido común, Vamos a ver en qué estado están esas pieles, sobre todo esos tejidos y esa emulsión, para no errar, sobre todo para no errar y no producir dolor, no producir daños innecesarios por ignorancia y por una gran desconsideración al no tener esas cosas tan claras, esos conceptos tan claros que son absolutamente principales para trabajar estas técnicas. Sobre todo, ¿por qué? Para las personas que nos visiten por primera vez, porque el manto epicutáneo representa el mayor activo en cuanto a prevención de alteraciones, debido a que el pH inadecuado nos puede causar muchísimos problemas. Bien lo sabemos, ¿eh? Una piel cuyo pH está alterado se irrita, se reseca, se enrojece con una facilidad tremenda, pues igualmente pasa en la epidermis. Se manifiestan con una sensibilidad y una susceptibilidad extrema todos los problemas, ¿vale? Entonces, la calidad de un trabajo de micropunción, o en su caso también de micropigmentación con introducción de pigmentos, va a depender siempre, siempre, siempre del estado del tejido y de su emulsión. Porque va a incidir, evidentemente, también sobre el tejido dérmico. O sea, la calidad del tejido dérmico va a depender del tejido epidérmico y el epidérmico también va a depender, como bien sabemos, del manto epicutáneo. Bueno, entonces, el trabajo hidrolipídico, si no estamos trabajando correctamente, se va a debilitar y va a provocar un deterioro en los mecanismos fisiológicos de la piel. Entonces, ¿para qué queremos todavía? Es que dice mucha gente, a mí las técnicas de micropunción no me han ido en todos los casos bien, pero tú has estudiado las pieles sobre las que has trabajado o has trabajado así a la improvisación. Hasta que no seamos conscientes de que en nuestras manos tenemos la salud de una persona y no juguemos a las cocinitas, no nos vamos a poder permitir tener un éxito verdadero. Vamos a estar fallo, error, prueba, error, prueba, error. Vamos a dejar eso, si ya sabemos lo que nos va a llevar a error. Entonces, seamos muy conscientes y de esto a mí personalmente me preocupa muchísimo. Es lo primero que me preocupa en todas estas técnicas que son un tantito invasivas, ¿vale? Bueno, sabéis que al recuperarse ese pH se van a reactivar todos esos mecanismos de barrera y defensa. Entonces, se van a eliminar muchísimas posibilidades de que se generen infecciones, de que se generen inflamaciones, de que haya una cicatrización deficiente, etc. Bien, la epidermis exactamente igual, sufre directamente un traumatismo importante durante las técnicas de micropunción. Es precisamente el tejido que sufre muchísimo más experimenta en sí ese proceso de la técnica. Es un tejido vivo que recibe prácticamente en su totalidad la perforación, no la microperforación, y en su caso depósito de pigmentos o bien depósito de principios activos. Entonces, a pesar de ese fino grosor, acordaros que se alojan en su interior estructuras preciosas
que pueden reaccionar negativamente con estas transgresiones que estamos realizando, ¿vale? La alteración de su integridad en general, que va a afectar a los melanocitos, a las células de Langerhans, a los queratinocitos, o sea, que estamos hablando de algo con muchísima importancia, ¿vale? También, por supuesto, a la destrucción del cemento intercelular y, por lo tanto, hay un ataque directo hacia su nivel de hidratación, porque vamos a hacer que esa piel se vuelva un colador y que salga de ella, igual que tratamos de introducir por ciertas sustancias, que salga de ella el agua que está acumulada en el reservorio de agua de la piel que está en la dermis y que va a quedar agujereado y con mucha facilidad para que se evapore todo ese agua que es tan importante que tenemos ahí condensada, ¿vale? Bien, entonces, hay unas consideraciones sobre la piel, porque ahora yo os estoy hablando sobre la piel. El aparato es que es tan sencillo como el mecanismo de un chupete, entonces tampoco me voy a tener que extender demasiado porque no hay nada que explicar, que lo voy a explicar todo, pero no hay mucho más que explicar. Pero sí esas las consideraciones, como os digo, a tener en cuenta antes de hacer unas técnicas de micropunción porque son más agresivas. Y también la introducción de pigmentos aún más agresivos. Estoy hablando también del BB Glow, micropigmentación, microbranding, tattoo, todas esas técnicas que meten dentro de esa epidermis a la que estamos machacando encima una serie de sustancias, taponándola y dejándola ahí, pues fijaros que es que pensad por un momento, por favor, de verdad, pensad por un momento lo complejo de un antígeno a entrar, que es un virus, una bacteria, que no es una macromolécula como puede ser la de un pigmento o la de, sí, la de un pigmento mismamente, y cómo se revoluciona todo, cómo se ponen locos, cómo lo fagocitan, cómo lo intentan llevar abajo a destruirlo, metiéndolo en el torrente sanguíneo. Fijaros qué complejo es. O sea, que no estamos hablando de tonterías, estamos hablando de cosas muy importantes. Todo donde estamos operando está vivo y todo tiene una gran repercusión en nuestra salud, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué puede ocurrir si nuestro cliente o paciente de estas técnicas tiene una epidermis mal configurada? ¿Qué creéis? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué creéis que puede ocurrir si se ha puesto recientemente en su piel por alguna razón o ha tomado un corticoide? ¿Qué creéis que puede ocurrir? Pues vamos a verlo. Vamos a ver que hay muchísima facilidad en que las personas, yo lo estoy viendo constantemente, incluso esteticistas, prescriban algún corticoide o algún antibiótico. Lo he visto recientemente que lo han hecho en los centros de tatu. ¿Qué están haciendo rematadamente mal? Pues están haciendo rematadamente mal que se adelantan al efecto, entonces ponen la venda antes de tirar la piedra y no esperan a saber si es que se va a sufrirse una infección para tener la necesidad de poner un antibiótico. No, nada, venga ya, antibiótico por si las moscas. Eso, en principio, fatal, porque no están dejando que el cuerpo dé una respuesta. No están, además de estar haciendo la agresión, están limitando la capacidad de respuesta del organismo, que eso es peor todavía. Dejan al organismo atado de pies y manos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el corticoide, sabéis que es un antiproliferativo. ¿Qué quiere decir antiproliferativo? Pues que genera en la epidermis
muchísimo mayor fragilidad, un adelgazamiento, un debilitamiento. Sabéis que en epidermis la configuración es en asientos celulares, o sea, un asiento celular, otro asiento celular, porque la epidermis está constantemente por mitosis reproduciéndose y regenerándose. Vale, pues un corticoide lo que hace es parar esa función, es decir, no deja que ocurra esa regeneración, por eso se llama antiproliferativo. Entonces, imaginaros, nos vamos a encontrar con un problema todavía mayor, una piel infinitamente más sin sentido a todo lo que están poniendo. O sea, me meten esto, pero además me ponen lo otro y yo no tengo respuesta. O sea, anular, aniquilar las respuestas de la piel sin sus tiempos, sin tener respeto absoluto al tejido que estamos trabajando. Pero así, os lo digo con todo la contundencia. Entonces, vamos a dar espacio a todas estas cosas, ¿no? Pues eso, nos vamos a encontrar con una piel con infinitamente nivel de más bajo en el nivel de recepción de pigmentos, una menor respuesta defensiva, ya no solamente hacia ese caso concreto, sino que sus defensas también se limiten en otras ocasiones, y eso es muy peligroso. La cicatrización, por supuesto, se va a ver condicionada por estas deficiencias también. Entonces, vamos a esperar a que finalice el tratamiento y que la piel empiece a reconstituirse, el tejido empiece a reconstituirse, que se regenere esa epidermis para poder dar unos mejores resultados en cualquier trabajo de micropunción con introducción de pigmentos más todavía, ¿vale? Operamos, repito, sobre una epidermis, y si está devastada se traumatizará infinitamente más y las complicaciones se van a multiplicar, ¿vale? Bien, mi consejo es que transcurra al menos un mes, que es el tiempo aproximado de la regeneración, una regeneración celular, un ciclo de regeneración celular epidérmica, 28 días, tratando intensamente y vamos a nivel de choque ese tejido antes de realizar ninguna técnica masiva sobre él. Entonces, preparar la piel en su equilibrio, en su protección y en su soporte, si lo precisa, pues va a ser una garantía de trabajo pues excelentemente realizado por una persona que por lo menos entienda de qué va este jaleo de la micropunción, ¿vale? Tras la intervención de todas estas técnicas de micropunción, pues el estrato córneo va a estar removido, porque esa es digamos, la acción, ¿no? Y va a perder la poca capacidad retentora de agua y ahí va a producir un fenómeno donde los lípidos epidérmicos van a cambiar esa estructura y no van a ser suficientemente fuertes para retener el agua. Entonces, vamos a tener unos periodos de deshidratación en la piel, lógica, inherente a esa intervención. Podemos ayudar muchísimo antes y después de este tipo de tratamientos si reforzamos el tejido epidérmico, como os he dicho, si restauramos el manto epicutáneo antes de operar sobre ellos y, por supuesto, inmediatamente después acondicionando, restableciendo, regulando todas las funciones afectadas, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que merece la pena porque el trabajo final va a ser mucho más duradero y más preciso y con una cicatrización súper rápida, uniforme, evitando alteraciones de carácter inflamatorio o infeccioso, ni dejando ahí ningún recuerdo desagradable para la piel. Entonces, vamos a empezar a trabajar precisamente, pues sobre esa piel y qué incidencia vamos a tener en esa piel. Las técnicas directas sobre la piel. Fijaros que vamos a ver las que son de efecto directo, ya vamos a meternos en materia del dermaroler, ¿vale?
Las que son de efecto directo, que son, estamos hablando de epidermis, ¿vale? De epidermis. Entonces tenemos la célula, la forma de la célula y la función que tiene, para que las conozcamos, que ya nosotros las conocemos muy bien, pero vamos a recordarlas un poquito. Todas donde vamos a incidir directamente. En el melanocito, su forma es dendrítica, ya sabéis, ¿veis esas patas? Dijéramos esas antenas, esas patas, que son las que se conectan con otras células. Y la función es la producción de melanina, como bien sabemos. El queratinocito es una forma redondeada y que tiene una función reparadora por excelencia. Es lo que nos da la plasticidad. El queratinocito es nuestra salvación, nuestro rejuvenecimiento constante, ¿vale? Las células de Langerhans, que son estrelladas y que pertenecen al sistema inmune. Ahí estamos trabajando directamente sobre eso. Las estamos alterando. Vamos a ver en dermis. A ver, perdonadme. Bien. En dermis, el efecto indirecto que vamos a realizar sobre las células, que son células más que son células, son fibras, el fibroblasto, ¿no? Forma alargada, con prolongaciones, y la función es la producción de las fibras de colágeno y de elastina en dermis, lo que nos da el soporte, la turgencia, la elasticidad, ¿vale? Pues vamos a incidir indirectamente, estamos trabajando sobre ello. Luego os explico cómo, porque es una terapia, la terapia de colágeno, que viene regulada desde otro mando, ya no solamente del que nosotros hacemos directamente con nuestro trabajo sobre la piel. Vamos a trabajar sobre el colágeno, esa malla tridimensional, que tiene esa forma tridimensional, consistente en una cadena y que da soporte a la dermis, a la elastina, a la cadena de aminoácidos con dos regiones y que confiere elasticidad. Al histocito, que es importante porque es una forma alargada con forma de estrella y que digiere los microorganismos y sustancias extrañas. Y al mastocito, importantísimo, importantísimo también, y sobre todo, como habéis visto muchos, cuando hemos hablado de los problemas de rosácea. ¿Por qué? Pues tiene ese tamaño de aspecto globuloso y hinchado, ¿no? Y es el que está cargado de esas pequeñas bombas de histamina. Entonces, es un trabajo defensivo de inflamación y de alergia. Vale, entonces, vamos otra vez a la epidermis, al estrato córneo. Vamos a ver la barrera lipídica que estamos destruyendo. ¿Cuál es el efecto directo que vamos a hacer sobre él? Sobre las ceramidas, tendremos como un 50% de ceramidas, sobre los ácidos grasos libres, un 10-20%, esto es muy importante, sobre el colesterol, el 15%, sobre los ésteres de colesterol, el 10%, escualeno, un 10%, y los fosfolípidos, un 5%. Esos son los que también están conformando un poco los lípidos cementales de nuestro estrato córneo, ¿vale? Ahí en epidermis sabéis que es donde nosotros estamos trabajando de una manera importantísima. Por tanto, estas son las estructuras en las que nos vamos a ver el telgo, el epidermal water loss, efecto directo sobre el efecto de la cohesión de cemento intercelular, ¿vale? La impermeabilidad. Fijaros aquí el envejecimiento cutáneo en una piel de 20 años, el nivel de colágeno, el nivel de elastina. Fijaros en una piel de 50 años, el nivel de colágeno y el nivel de elastina. Es muchísimo más pobre. ¿Veis?
Perfecto. El envejecimiento cutáneo y la regeneración, lo que vamos a hacer es, con todas estas técnicas, promover una acción directa y que nuestro propio organismo sea el que genere mayores cantidades de fibras elásticas, de fibras colágenas y, por lo tanto, ese colágeno nuevo haga ese efecto de relleno de todas las imperfecciones o arrugas que se van formando en la piel. ¿Vale? Muy bien. El envejecimiento cutáneo, regeneración. ¿Lo veis? Ahí, exactamente igual, como levantamos todo ese, dijéramos, ese tejido para rellenar de una manera natural y nuestra el tejido que estamos haciendo. ¿Cómo se utiliza el dermaroller? El dermaroller tiene una capacidad de introducción de un 80% de principio activo, que es una cantidad brutal, ya os lo digo yo. Es muy importante esa cantidad, ¿vale? Un 100% sería la inyección directa, ¿m? Y un 80% con un dermaroller tenemos una acción infinitamente menos invasiva, y además lo más importante es la respuesta de nuestro organismo. ¿Lo veis? La respuesta de nuestro organismo, que va a ser la terapia de colágeno. Luego voy a volver a esa otra lámina para hablaros de otro tema concreto también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cerebro capta esa, dijéramos, esa invasión, esa agresión al organismo y manda inmediatamente una regeneración de todo lo que se ha perdido o de lo que se está perdiendo. Entonces, hace que creemos mucho más cantidad de colágeno y mucha más cantidad de elastina. Esa es la llamada terapia de colágeno. Con lo cual, fijaros que ya no solamente el colágeno y la elastina que podamos nosotros introducir, que en un 80% ya es una barbaridad, está fenomenal, sino la que nosotros mismos también provocamos. Estamos hablando de una técnica que ayuda una barbaridad en todas estas cuestiones por esas razones que estoy apuntando. Alguien me dijo, vuelvo otra vez a esta laminita, porque alguien me dijo que si se ponía antes o si se ponía después el producto. La piel tiene que estar necesariamente completamente limpia, completamente limpia. Estamos hablando de unas cantidades infinitesimales, mínimas. Entonces, si yo pongo una cantidad de crema y luego pongo el Dermaroller, no llego, es que no llega mi capacidad, no hago esa penetración. Se va a quedar, ya va a restar muchísimo la capa de la aplicación de crema, muchísimo. Aparte, la salud del aparato, ¿para qué os digo más? Va a sufrir muchísimo más y va a estropearse infinitamente antes. Con lo cual, lo importante es que la piel esté completamente limpia para que podamos introducir las agujas sobre la epidermis limpiamente también. Luego, después ya es cuando hacemos la aplicación del producto y entramos perfectamente a dermis, ¿vale? Bien, entonces, esta técnica es más importante, os apunto, que, por ejemplo, los pinchazos, porque evitamos la rotura de capilares, evitamos los hematomas y pues todas las contraindicaciones traumatológicas que surgen con el tema de la inyección
productos, principios. Vale, entonces, vamos a ver los beneficios del uso de Dermaroller. Recuperación de la firmeza de la piel, eso va a ir por delante. ¿Por qué? Porque aunque nos haga entrar todo lo que queramos meter en un 80%, porque las cremas ya sabéis que es uso tópico, que no pasan sino prácticamente de la epidermis o pasan en una cantidad muy mínima, entonces nos van a ayudar a hacer un gran trabajo de introducción de esos principios activos que si no pues sería prácticamente imposible, y además va a provocar, repito, que nosotros generemos también esas fibras de colágeno, de elastina, que van a aportar esa firmeza tremenda a la piel, ¿vale? Espesor y compactación de la epidermis, suaviza muchísimo todas las líneas, los surcos, los pliegues, los va a suavizar, los va a elevar muchísimo, mejora la textura y la uniformidad de la piel, por lo tanto, reduce muchísimo las cicatrices epidérmicas, esas cicatrices que muchas veces nos encontramos por causa de haber sufrido un acné. Nosotros en los últimos periodos siempre vamos a utilizar el Dermaroller para deshacer esas cicatrices epidérmicas. Va a mejorar de una manera importantísima las estrías, la celulitis por supuesto, y va a ayudar muchísimo más de lo que os podéis imaginar en todo el proceso de manchas. Me preguntan una cosita, la ampolla se pondría inmediatamente después de utilizar Dermaroller o después de los puestos habituales, nunca después, siempre antes. Si yo quiero poner la ampolla para regenerar el tejido que esté dañado, la meto inmediatamente. Luego ya meto el producto que considere oportuno, pero la ampolla, que es regeneración inmediata, que lo necesita la piel, siempre va a ser así. Eso como norma, ¿vale? Vale, entonces, vamos a seguir. Vamos a ver los protocolos de trabajo. Ya os he dicho, sí, que bueno, el trabajo que vamos a realizar va a ser más preciso y más duradero y va a tener una cicatrización más rápida y mucho más uniforme siempre que la epidermis esté en mejor estado. Entonces, siempre que el estado de una piel que haya sufrido, por ejemplo, un tratamiento de radio o de quimio, pues va a estar igualmente también en ese punto de devastación. Acordaros que van a necesitar una intervención de epidermis antes y después de trabajar sobre ellas. Vamos a potenciarla siempre sola, sin micropunciones y sin nada. Luego ya haremos todos los trabajos de micropunción que sean precisos. Entonces, bueno, conocer que podemos trabajar mecánicamente sobre todos estos tejidos epidérmicos debilitados, empobrecidos, frágiles e inconsistentes y que vamos a tener la capacidad de reforzarlos, nos abre infinitas posibilidades de realizar unos trabajos rigurosos, eficaces, con total garantía de éxito, ¿vale? Bien, decíamos que el protocolo de trabajo va a ser limpiar y equilibrar la piel, fluido purificante, loción potencial, vamos a equilibrar, aplicamos con la piel seca, limpia y seca Dermaroller, extendemos la ampolla de tratamiento, como acabamos de decir, aplicamos ya el serum dermoepidérmico, la crema dérmica y masajeamos profundamente. Terminamos el tratamiento pues, con la crema epidérmica o con la mascarilla epidérmica que vamos a sacar muy en breve ya, la tendréis, pero bueno, todavía falta. Ya está todo preparado, pero nos faltan unos meses de aprobaciones y de sanitarias y todas esas cosas, pero ya está hecha. Entonces ya os diremos, pero vamos, he querido hacer la primera mascarilla epidérmica
para que podáis trabajar sobre cualquier tipo de problemas epidérmico, porque todas las mascarillas se ponen en la epidermis, todas, no hay ninguna mascarilla para la dermis y no existe, contradictoriamente, ni una mascarilla epidérmica. Pues bueno, vamos a salir también pisando fuerte. Bien, entonces terminamos nuestro tratamiento con crema epidérmica y, por supuesto, la fotoprotectora para blindar un tratamiento espectacular si hay exposición al sol, ¿vale? Muy bien, vamos a ver cómo se trabaja el dermaroller, que es súper sencillo. Se tiene que dejar actuar la ampolla unos minutos antes de poner el resto de los productos. La ampolla entra ahí, entra directamente. Cuando abrimos los microcanales, tú la pones y ya entra la ampolla. No tengo que hacer ninguna otra acción. Espero nada, los segundos de la aplicación y que se haya reabsorbido bien y ya comienzo con el resto del tratamiento. El modo de empleo es facilísimo, o sea, es arriba abajo, en cruz, en aspas, a los dos lados. Como 3-4 veces cada uno de los movimientos. Si quiero un movimiento largo, pues largo. Si quiero un movimiento más cortito para zonas más puntuales, más cortito. Importantísimo, importantísimo. Antes de entrar en dermaplaning, importantísimo. Vamos a trabajar con dermaroller las manchas. Entonces, por lo menos 3 veces semanales, 3 veces, sobre la mancha. Y si son más, no pasa nada. Pero única y exclusivamente trabajo sobre la mancha. No tengo que dar a todo el resto de la cara, no, sobre la mancha. Si es más grande, si es más pequeña, sobre la mancha trabajo. Y trabajo todos, yo trabajaría, le prescribiría que trabajara todos los días sobre la mancha, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y se pusiera un poquito de ampolla. Porque vamos a hacer ahí, vamos a remover ese estrato córneo, que es donde se ha depositado la piel manchada. La queremos remover completamente. Y vamos a utilizar el peeling pues, en toda la cara, generalizado, incidiendo más en esas zonas, sin excederse, porque estamos trabajando sobre una estructura que ya tiene una alteración. No voy a estar ahí haciéndole todavía que se sensibilice más, ¿vale? Muy suave. Todo en la piel tiene que ser suave, todo. Vale, entonces vamos a trabajar también el peeling y el dermaroller conjuntamente. Esto nos va a preparar para que poco a poco sea mucho más fácil que vayamos haciendo una exfoliación profunda, ¿vale? Bien, y por último, hablar de las contraindicaciones, que es, no debe ser aplicado sobre la piel irritada, infectada por hongos, etc. Realizar con mucha precaución en pieles muy sensibles, pues con epidermis deterioradas, como hemos hablado, todo esto ya lo hemos dicho, o en pieles de personas que padecen diabetes, ¿vale? El exceso del uso del dermaroller va a conllevar a una reafirmación, ¿vale? Eso ya lo hemos visto, importante, en el tejido dérmico en detrimento del tejido epidérmico. Eso está dentro de las contraindicaciones que tenemos que saber que estamos de alguna manera removiendo ese tejido epidérmico y alterándolo. Somos conscientes de que lo hacemos para pues acabar con una mancha, acabar con una cicatriz en general para esos menesteres que nos ayudan tantísimo en tratamiento domiciliario y luego en cabina. Y con respecto a dermaroller, pues no tengo mucho más que decir. Voy a aprovechar estos últimos minutos pues, para hablar un poquito del dermaplaning que me pedisteis el otro día. Oye, explícanos un poco más profundamente sobre dermaplaning. Entonces, lo que tengo que deciros es en general cosas que probablemente ya sepáis, pero yo recuerdo. El dermaplaning es una técnica que se basa en pasar la hoja de un bisturí de calibre 10
Vale, se me ha caído como esta, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es pues hacer el objeto es eliminar una capa de células muertas. Esperaros, lo tengo yo aquí. Eliminar una capa de células muertas, las más en la zona de la capa córnea, más superficial de la piel, pero lo vamos a hacer como con mayor profundidad, ¿vale? Esta técnica es conveniente realizarla en un centro con profesionales que estén capacitados. Vosotros podéis ser esos profesionales que estéis capacitados. Entonces, vamos a realizar con ello un tratamiento de exfoliación profundo que puede ser súper interesante en caso de manchas, en caso de cicatrices o en hiperkeratosis, ¿vale? Sobre todo en estos casos nos va a funcionar genial. Podemos asegurar que lo que hace el dermaplaning es un afeitado en toda regla, ¿vale? Para ello vamos a utilizar el bisturí que hemos visto y que estáis viendo ahí en la pantalla. Entonces, es un bisturí quirúrgico, estéril, con la punta curva, y lo vamos a aplicar en las zonas que más nos interese exfoliar. No tiene por qué ser en toda la cara, que también, si queréis, o sea, no hay ningún problema, pero no tiene por qué ser. Fijaros que yo os he hablado de un tratamiento de manchas, o de cicatrices, en el caso de ya el último periodo de tratamiento del acné, que lo que estamos haciendo es que ellos en su casa se están removiendo constantemente y diariamente, no quiero decir tantos adverbios, pero es así, prácticamente esa epidermis, y nosotros lo que vamos a hacer luego es tirar de ella suavemente en cabina, con muchísima pericia, sabiendo lo que estamos haciendo, y vamos a tirar de ella. Vamos a trabajar muy suavemente, sobre la zona. Imaginaros que esta es la mancha, que esta persona se ha estado tratando, va a llegar a cabina y cuando hablemos de cómo lo hacemos, pero entonces vamos a dejarle esa zona con una luminosidad, y es que prácticamente las manchas en muy, muy poquito tiempo van a desaparecer. Eso es tan importante, también blindarlas con la fotoprotectora. Eso tiene que ser, el pan nuestro de cada día, ¿sabes? O sea, el que esté tan preparada con la fotoprotectora. Entonces, bueno, se realiza en un ángulo de 45 grados, con muchísima suavidad, tensando la piel y raspando con muchísima delicadeza desde fuera hacia adentro, con mucha, mucha delicadeza, ¿vale? ¿Qué conseguimos? Pues afinar. Es que estaba oyendo y digo, no, es que es agua. Conseguimos afinar esa epidermis, adelgazarla suprimiendo parte o todo de su capa córnea, por eso hay que tener muchísimo cuidado, y hay dos razones fundamentales por las que hay que obrar con muchísima, muchísima precaución con el dermaplaning, ¿vale? Primero, por no intervenir esa epidermis más de lo que nos interese, desprotegiendo la piel y actuando sobre estructuras fundamentales que podemos dañar, y tenemos que ser conscientes lo que queremos quitar única y exclusivamente, muy suave, muy suave, muy suave. Ya os diré luego la rutina. La rutina, no me gusta la palabra rutina, el ritual. Rutina es esa palabra así machacona, como cansada, como que no apetece. El ritual es algo diferente, con más en lo que ponemos nuestra conciencia. La rutina es algo ahí que lo hacemos miméticamente, ¿no? No me gusta eso. Perdóname, pero lo digo porque me gusta que tengáis los conceptos que utilizamos muy claros. Vale. El segundo, después de tantos años de práctica en la estética, pues os voy a decir una cosa que os va a sorprender, pero que yo he podido comprobar. Y es que no comparto que el afeitado del vello, que vamos a afeitar, si yo lo hago ahí a toda la cara y en todos los sitios, que ese afeitado del vello no se fortalezca, o en muchos casos con este tipo de prácticas, que yo recuerdo al principio cuando nos decían tantas veces, no, cuando vamos a hacer una fotodepilación hay que afeitar el bigote. Mira, no, prefiero depilarlo.
Entonces, yo personalmente, si voy a hacer un dermaplaning, eso es una manía mía, por favor, a lo mejor estoy totalmente equivocada y pido perdón si es así. Tengo verdadera obsesión con ese tema porque he visto cosas en 40 y tantos años muy grandes, muy grandes. Y entonces yo personalmente opino que si voy a hacer un dermaplaning en toda la zona, mira, depilo con cera. Es que yo soy más de la cera y de arrancar el vello que de rasurarlo. Soy mucho más. Pero bueno, ya sabéis, pues que cada uno tiene ahí su forma particular de ver las cosas. No cuesta nada quitarla, si voy a hacerlo en toda la cara, quitar ese vellito y ya trabajar. Quedarme solamente con lo que es la epidermis que me interesa trabajar, ¿vale? A mi juicio, no hay necesidad, como os he dicho, de realizarlo sobre todo el rostro, sino de actuar determinadamente sobre unas zonas que son las elegidas en nuestro tratamiento, ¿vale? Combinar micropunción con dermaplaning va a resultar absolutamente eficaz sobre manchas, sobre cicatrices, de esas cicatrices de acné en ese periodo, ¿vale? En un primer estadio, la micropunción va a conseguir actuar sobre ese tejido removiéndolo, como os he dicho anteriormente, manchado, rompiendo la estructura del tejido y actuando profundamente, descohesionando y desprendiendo las células que están ahí acumuladas. Al cabo de una semana, de 2, de 3 o de 4, cuando sea, el utilizar el dermaplaning va a ayudarnos a bueno, por supuesto, mientras que esa persona en casa está dermaroller, ampollas y peeling. Luego, con el dermaplaning voy a limpiar yo muy suavemente, voy a limpiar muy poquito en la zona interesada y voy a dejar más igualada toda la piel. Si yo lo hago en toda la piel, sigo manteniendo esa zona manchada. Si yo solo trabajo en la zona manchada, igualo infinitamente y a ojos vista de la persona va a notar mucho más efecto si yo trabajo puntualmente sobre esas manchitas, ¿vale? Y además es mejor. Personalmente pienso que es mejor, ¿vale? Bien, un tratamiento en cabina que acaba puliendo de alguna manera eficazmente todo el tejido este que hemos ido desprendiendo y que resulta espectacular. Aunque, repito, solo se utiliza en zonas concretas, que yo lo haría así, para garantizar esa eliminación de un trabajo que domiciliariamente nos ha reportado un beneficio brutal. Nos aprovechamos de lo que ellos aportan. Vamos a ver una piel luminosa, uniforme y bonita. Ya lo veréis. Os lo digo de verdad. Entonces, fotoprotectora por obligación, sí o sí. No es recomendable utilizarlo sobre pieles sensibles, las que sean demasiado reactivas, pieles con rosácea, que no viene a qué, en zonas comprometidas, porque en otras zonas, aunque tenga una piel con rosácea, hay otras zonas que tiene su epidermis bien y ahí puedo quizá también trabajar con dermaplaning sin ningún problema en las zonas que no están comprometidas, ¿vale? Con acné activo y pustuloso, sí, en cambio, en el periodo de cicatrización, ya lo hemos dicho, tener mucho cuidado con que el material utilizado esté completamente esterilizado, evitando cortes, etcétera, y recordando la cantidad de bacterias que pueden infectar y provocar serios daños a la salud de nuestros clientes o nuestros pacientes, ¿vale? Jamás realizarlo más de una vez al mes, ¿eh? Y aunque se empeñen en asegurar las técnicas de rasurado que se realiza de una forma transversal y que luego el pelo va a tener las mismas características que antes de realizar el raspado, esta que está aquí puede constataros que sí que puede, en algunos casos más de los que yo quisiera, haber reforzado ese pelo. Con lo cual, paso. Si tengo que pasar un dermaplaning por toda la cara, en la mejilla, tiro con cera, la dejo limpia, espero que esté bien, limpita, tal, y a trabajar, ¿vale?
El procedimiento sería el de recibir a la persona con sus deberes hechos, que haya ya trabajado con su derma roller, ¿vale? En casa, con sus ampollas, con su peeling, y ya en cabina con la piel totalmente seca, ¿vale? Totalmente limpia, totalmente seca, limpia, sin rojeces, sin nada de nada, ¿eh? Vamos a proceder a hacer el raspado con movimientos muy cortitos, ¿eh? En ángulo de 45 grados y sin presionar. Pensar que esa zona queda más desprotegida, con lo cual, bueno, también va a tener mayor apertura de absorción de productos. Siempre utilizar el equilibrio y la protección, fluido purificante, loción potencial y la crema epidérmica para regenerar si hemos tocado, aunque sea levemente, en zonas que no deberíamos tocar, que son el tejido epidérmico en sí. Lo hemos dejado más fino de lo que debiera. Entonces, deciros que las diferencias del peeling químico, por ejemplo, y un dermaplaning, pues es que para mí son el dermaplaning es un trabajo mecánico y el peeling químico es un trabajo químico, o sea, que no hay interacción con un producto químico en la piel. Para mí eso ya es un paso y un adelanto, ¿no? Pues bueno, que es menos invasivo, que es indoloro y que puede resecar, ya lo sabemos, por la filtración del agua de la piel. Y poco más que apuntaros. Me dices, he tenido que atender una llamada importante y no sé si has mencionado cómo limpiar y mantener, ya lo he explicado ahora también, y la rutina, como ella decía, para manchas, ya también la he explicado, ¿vale? Entonces, porque depilar es más limpio, creo yo. Bueno, os estoy diciendo que eso concretamente de la depilación es cosecha propia, que no os va a decir lo mismo nadie, que os van a decir que es un corte transversal. Yo me acuerdo, hace años ya, cuando hacía IPL, hace más de 20 años en mi centro, y vi muchos bigotes, muchos labios superiores. Y claro, si eran muy claritos, había que rasurar para potenciarlos y para reforzarlos, porque era mucho más fácil. De verdad que yo creo que en ciertas zonas mejor ni tocarlo, porque luego por sí mismo en la menopausia salen pelos por todos los lados y se endurecen por todos los lados y bueno, cerita, que somos profesionales y no nos cuesta nada hacer una extracción de pelitos. Y yo, a mí, personalmente, repito, si me llamarían antigua, estoy segura, pero bueno, la que queráis, pues ala, afeitado. Y ya nos contáis. Vale. Sí, este va a quedar grabado y lo subiré. En la menopausia ya tenemos demasiados cambios hormonales, claro, ya, pero por ahí voy yo también, sí, ya, por ahí voy yo. Bueno, pues un placer estar con vosotros. Ya os emplazo al próximo miércoles a las 10 de la mañana para nuestro trabajo. Muchas gracias por atendernos y que seáis muy felices en este fin de semana, ¿vale? Venga. Un abrazo.